Me gustaría empezar esta pequeña intervención preguntando a la sala si hay alguien que vio en directo por televisión la entrada de Tejero y lo que allí pasó durante un tiempo. Hay gente que lo vio en directo. Y si pregunto que si hay gente que cree que nunca se televisó en directo ese acontecimiento, hay gente también que lo piensa. Hay gente que lo piensa. Pues ahí hay una discrepancia. No sabemos si se televisó en directo o no se televisó en directo. Si le preguntamos a Iñaki Gabilondo, que era el jefe de informativo de Televisión Española en ese momento, dice que no se televisó en directo y que todo aquel que dice que lo vio en directo está mintiendo. Si le preguntamos a Javier Cerca, en su libro Anatomía de un instante, dice que miente aquellos que dicen que lo vieron en directo. Pero sin embargo hay otros que dicen que efectivamente aquello se televisó y que ellos estaban viendo la televisión cuando de pronto entra Tejero y ocurre lo que hace. La persona que tengo a mi derecha, que es el autor del libro que presentamos hoy, es diputado por la provincia de Badajoz, del Partido Socialista Español. Me imagino que casi todo el mundo lo sabe. Pero ¿sabe alguien si fue consejero de la Junta de Extremadura en algún momento? Y si sabe si fue consejero, ¿en qué consejería estuvo? No lo sabe. Así que de dos acontecimientos, de dos hechos históricos tan recientes como es un golpe de Estado y un consejero de la Junta que ha cumplido ahora 28, 29, 30 años, no sé cuánto, muy poco, no sabemos muy bien qué es lo que pasó. Imagínense de acontecimientos, los historiadores que hay aquí, de 100, 150, 200, 1000 años, la confianza que podemos tener en las cosas que se nos cuentan. Por eso está muy bien que quienes protagonizaron una parte de la historia, en este caso concreto, de la historia autonómica de Extremadura, pues puedan contarnos de viva voz, como testimonio para historiadores, o bien escribiéndolo, como es el caso, qué es lo que pasó hace aproximadamente pues 30 y tantos años que empezó la comunidad autónoma a ser, Extremadura empezó a ser comunidad autónoma. Y para que la historia reciente de Extremadura se ajuste lo más posible, está muy bien que los protagonistas, repito, lo cuenten. Estaría mejor que lo contaran los historiadores profesionales y que tuvieran como testimonio a quienes protagonizaron esos hechos. El libro que hoy presentamos, yo podría también titularle Juez y Parte. No es así como se llama Extremadura embrionaria, instituciones, partidos y políticas públicas de 1983 a 1987. Porque este libro además es el accesi que se dio en el primer premio de ensayo, que la vicepresidenta de la Asamblea podrá explicarlo mejor que yo, y que lleva por título Premio de Ensayo Antonio Vázquez López, que como saben ustedes también fue el primer presidente de la Asamblea de Extremadura, una persona que ya no está entre nosotros, pero de una extraordinaria sensibilidad e inteligencia, y que fue capaz de poner en marcha una institución que no existió nunca, que no había precedente y que por lo tanto hubo que inventarlo todo. ¿Por qué digo Juez y Parte, que podría ser el título de este libro? Porque si bien Ignacio Sánchez Amor, el autor del mismo, entró en la Junta en el año 1989, es decir, 6 años después de que se iniciara la andadura, y además entró como secretario general de la Consejería de Presidencia y Trabajo, se puede decir que el autor de este libro ha sido protagonista de la historia autonómica de la región, aunque no estuviera, repito, en la parte que él se encarga de narrarnos en el libro que hoy presentamos. Saben ustedes también que existe un tipo de presentador de libros, que es aquel que desespera al auditorio, porque el auditorio lo que viene es escuchar al autor del mismo, y no al que presenta al autor. Y además exaspera al autor, porque cuando él toma la palabra ya no hay nada que decir, porque el presentador ha destripado el libro hasta límites inimaginables, y por lo tanto yo voy a intentar no caer en ese error para demostrar que lo he leído, porque no solamente he leído el libro, como sabe ese autor, sino que además buena parte de lo que aquí se cuenta, pues yo estaba allí, y por lo tanto sé más o menos cómo ocurrieron las cosas, aunque no sé muy bien si de verdad las cosas ocurrieron como creemos que ocurrieron de verdad.
en fin, ahí la historia se encarga muchas veces de mostrarnos que no es así. No obstante, una cosa que no puede hacer el autor es hablar de sí mismo. Y para eso está el presentador, para hablar del autor, que no se va a hacer un selfie aquí delante de todo el mundo, se va a hacer, estoy yo para hacerle un Photoshop, para quitarle las impurezas, las arrugas, e intentar hacer el retrato lo más perfecto posible de quién es Ignacio Sánchez Amor, por si acaso hay alguien que no lo conoce todavía totalmente. No tengo que utilizar las herramientas del Photoshop mucho, porque si les recuerdo que Ignacio Sánchez Amor entró conmigo a trabajar en la Secretaría General de la Presidencia en el año 1993, es decir, 10 años después de que empezara el proceso autonómico, que después fue director de gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura y que después no fue consejero, pero fue vicepresidente de la Junta de Extremadura, hasta que yo tomé las de Villadiego y me marché de esa responsabilidad, dejando también en la misma como consecuencia del cambio de personas que se hicieron cargo de la responsabilidad de gobernar Extremadura. Solamente lo que he dicho de que fue secretario general técnico de la Presidencia, director de la Presidencia y vicepresidente, indica que yo tenía una confianza ilimitada en la capacidad de trabajo de Nacho, que tenía una confianza en su extraordinario saber, en su conocimiento, en fin, era un hombre con el que sigo manteniendo un nivel de confianza extraordinario, con el que yo contrastaba ideas, contrastaba proyectos, compartía inquietudes y frustraciones en algunas ocasiones. Y además, la presencia de Nacho en la Junta de Extremadura, tanto en la dirección del gabinete como en la vicepresidencia de la Junta, sirvió para que la Junta de Extremadura ampliara sus conocimientos, o sea, abriera geográficamente como consecuencia del conocimiento que Ignacio Sánchez Amor tenía, por una parte, de los idiomas y segundo, por su acendrada afición a la política internacional y a su profundo conocimiento de la política portuguesa, de la que es uno de los mejores expertos que existen, no solamente en la comunidad autónoma, sino también en España. Nacho es una de las mejores cabezas que tiene el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Cualquiera que necesite de la opinión autorizada de alguien sobre la política regional, sobre la política nacional o sobre la política internacional, tiene la obligación de preguntarle a Nacho, e incluso yo diría que la obligación de tenerlo a su lado sin necesidad de ponerse en manos de gurús o de asesores de diversos pelajes y procedencias, porque lo malo que tienen los asesores es que solo saben asesorar. Y ese es un gran problema en el que caen algunos políticos. Cada vez que se hacían especulaciones sobre la continuación o no del que ocupaba la presidencia de la Junta en aquellos momentos, siempre sonaban algunos nombres que podían sustituirlo. Y uno de los nombres que sonaba siempre era el de Ignacio Sánchez Amor. Lo que indica que siendo una persona que estuvo siempre entre bambalinas, que no era una persona de mucha proyección pública, como podía ser un consejero, sino que desde la dirección del gabinete o desde la vicepresidencia ocupaba más la sombra que el sol, y sin embargo muchos militantes de mi partido y muchos ciudadanos consideraban que a la hora de sustituir a quien ocupaba la presidencia, Ignacio Sánchez Amor era uno de los nombres que se barajaban. Eso está bien que lo hicieran los ciudadanos, indica la calidad y la valía de Ignacio Sánchez Amor. Ya me extrañaba más que lo hicieran aquellos que se dedican profesionalmente a la crónica política o al análisis político, porque cualquiera que hubiera profesionalmente hecho bien su trabajo hubiera entendido siempre, de la experiencia, que yo nunca jamás nombré a un vicepresidente que quisiera sustituirme, porque no se puede trabajar con alguien que está deseando que te marche para poder lograr la vida. Por lo tanto, si se examinan los nombres, se verá que nunca un vicepresidente de la Junta me iba a sustituir. Siempre estaba yo pensando en otra persona que no las que tenía al lado, porque evidentemente era un oficio peligroso para mí y para la persona que estaba a mi lado. Ignacio Sánchez Amor, no voy a dedicarme a glosar su libro entero, porque eso le corresponde a él, lo hará mucho mejor que yo, pero sí diré que el estudio que hoy se presenta aquí, el libro que hoy se presenta aquí, se abre con una introducción, Extremadura Germinal 1977-1983,
que es una aproximación solamente, que yo creo que no refleja todo lo que Ignacio Sánchez Amor sabe de esa etapa, y que no sé si intuyo que seguramente esté preparando otro libro para, no sé si para el próximo premio o simplemente por el placer de publicarlo y de ilustrarnos sobre el conocimiento más profundo de lo que pasó en esa etapa. Después siguen 5 apartados: el año 1, que es el 83, el 2 el 84, el 3 el 85, el 4 el 86 y el año 5, que es el 1987. Y cada uno de los apartados son idénticos. Es decir, todos tienen una arquitectura jurídica, una gestión de las políticas públicas, las relaciones y acuerdos internacionales, en los despachos y la calle, donde se habla de la Junta y de la Asamblea, y los partidos políticos. Y en cada año va analizando Ignacio Sánchez Amor cómo va evolucionando esas instituciones, esos compromisos, esos acuerdos, esa forma de poner en marcha la Junta de Extremadura, las instituciones autonómicas que no existían anteriormente, y cómo evolucionaban los partidos políticos y las organizaciones sociales en ese tiempo. No voy, por lo tanto, a tratar cada apartado, ni voy a hacer críticas de lo mismo. Se describe lo que había, con la bibliografía fundamental que utiliza el autor, que es los periódicos de aquel tiempo, y todo lo que cuenta es verdad. Todo lo que cuenta es verdad. Entre otras cosas, porque además, repito, todo lo que cuenta se basa en noticias publicadas en los medios de comunicación. Así que la mayoría de las cosas son ciertas, porque las noticias o son verdaderas o son falsas. La mayoría de lo que cuenta Nacho, desde mi punto de vista, son verdaderos. Los juicios ya son libres y por lo tanto son opinables, y cada uno de ustedes, si lee los libros o lo han leído, pues se darán cuenta de que se puede opinar sobre lo que opina el autor de algunos hechos relevantes de lo que ocurrió en ese tiempo en Extremadura. Tiene un apartado dedicado a la Junta Regional de Extremadura. Habla del 13 de junio del año 1978, cuando se hizo el Real Decreto Ley que regulaba el régimen preautonómico, y nos retrotrae a junio del año 1977, donde empezamos los parlamentarios de aquel tiempo a hablar de la preautonomía extremeña. A mí me ha sorprendido, porque yo no tenía la conciencia de que aquí habíamos empezado a hablar tan pronto de la preautonomía. Pero efectivamente los datos que aporta Nacho son ciertos, y en el año 1977 ya hubo una reunión de parlamentarios extremeños, diputados y senadores, donde por cierto se nombró secretario a Felipe Romero Morcillo, y a quien les está dirigiendo la palabra en estos momentos. Yo levanté acta de esa reunión a mano, pero no he encontrado todavía el acta, pero no pierdo la esperanza de poderlo encontrar y ponerlo a disposición de los historiadores, porque fue la primera vez que decidimos hablar de la preautonomía. Se habla de algo que Nacho cita de pasada, que no sé si lo profundizará en su próximo ensayo o no, que es del abandono que Unión de Centro Democrático, que era el partido en ese momento había ganado las elecciones en España y también en Extremadura, hizo de la candidatura de don Antonio Hernández Gil. A mí me parece fundamental ese pasaje. Don Antonio Hernández Gil era un ilustre jurista extremeño que vivía en Madrid, y que además era ni más ni menos que el presidente de las Cortes Generales, que se instituyeron como consecuencia de la celebración de las elecciones del año 1977. Y esas Cortes Generales, en el año 78, estaban elaborando la Constitución que se aprueba en diciembre de ese mismo año, la Constitución. Y el presidente de las Cortes Generales, que lo era del Congreso y del Senado, aunque hubiera un presidente del Congreso y otro presidente del Senado, era un personaje relevante en la vida española. Los diputados y senadores de aquel tiempo pensamos que, como no había ninguna tradición preautonómica, apenas, había algo en la República y quizás a principios del siglo XX sobre el regionalismo extremeño, pues pensamos que una forma buena de empezar la preautonomía que conduciría a la autonomía extremeña sería poner al frente de la institución que creaba ese Real Decreto del año 78 a un personaje de una altura intelectual y de una moralidad fantástica, que dijera a los extremeños: bueno, pues esto empieza bien. Y entonces pensamos, ¿quién es el extremeño que pudiera reunir esas características? Y se nos ocurrió don Antonio Hernández Gil. Y entonces una delegación de diputados y senadores marchamos a Madrid a hablar con don Antonio Hernández Gil, que nos recibió en su despacho del Congreso de los Diputados. Y le hicimos la oferta de que fuera presidente preautonómico, es decir, que abandonara la presidencia de las Cortes Generales y se viniera a Extremadura a presidir la incipiente Junta Regional de Extremadura, que así se llamaba el invento de aquel tiempo.
Don Antonio al principio pues nos dijo que no podía, que su responsabilidad, etcétera, etcétera, pero volvimos a casa, dimos cuenta al resto de los diputados de nuestras gestiones y al poco tiempo volvimos otra vez a llamar a la misma puerta. Y a la segunda vez que llamamos, don Antonio Hernández Gil nos dio su aceptación. Renunciaba a ser presidente de las Cortes Generales, dimitía y se venía a Extremadura. Y en ese momento UCD, que había sido una de las impulsoras de la propuesta, se raja, se echa para atrás. Se echa para atrás y decide que sea Luis Ramallo García el presidente preautonómico. ¿Por qué lo hace eso la Unión de Centro Democrático de aquel tiempo? Pues porque la mayoría de los dirigentes de la Unión de Centro Democrático de aquel tiempo vivían en Madrid. Eran muy extremeños, pero vivían en Madrid. Y no es porque tuvieran una inmigración difícil, sino simplemente porque vivían en Madrid. Aquí ya había universidad, algunos de ellos eran profesores universitarios, etc., pero vivían en Madrid. Y no querían que hubiera nadie dirigiendo el partido. No querían a nadie que pudiera tener una enorme personalidad que hiciera que la presencia de los extremeños de Madrid siguiera notándose y teniendo el poder que tenían en aquel tiempo, algunos incluso con una responsabilidad política importante en el gobierno de la Unión del Centro Democrático y anteriormente en la etapa de la dictadura de Franco. Eso se vino abajo y fue nombrado presidente don Luis Ramallo García. Luis Ramallo García dimitió a los 2 años, sucedió Manuel Bermejo, después hubo una presidencia provisional del señor Bazaga, que era concejal de Cáceres, y después entré yo como consecuencia no de 2 desertores, tránsfuga, como se ha dicho, como Luis Ramallo intenta por todos los medios cada vez que habla, decir que yo fui presidente preautonómico gracias a 2 tránsfugas. Es mentira. No eran tránsfugas, eran de UCD. Los 2 que votaron al candidato socialista era de UCD. El candidato socialista era yo porque era el más joven, no porque era el más inteligente ni el más válido, simplemente porque era el más joven y porque nadie quería meterse en esto. Bien, se aprueba el Estatuto de Autonomía. Yo creo que era muy importante. No sé qué hubiera pasado si don Antonio, aceptando, hubiera sido presidente, ¿qué hubiera ocurrido? Lo más seguro es que, pues seguramente ni siquiera ETA hubiera tenido el atentado que tuvo contra él cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial, que me parece que era cuando sufrió ese atentado. Pero en fin, lo cierto es que las cosas a lo mejor hubieran circulado por otros derroteros distintos, pero la historia es como es y así ha ocurrido. Hace 10 días se cumplió el 32 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía para Extremadura, el día 25 de febrero. Hay medios de comunicación extremeños que publican todos los días el aniversario de todo bicho viviente de Extremadura. Siempre se les olvida que el día 25 de febrero se cumple el cumpleaños del Estatuto de Autonomía para Extremadura. No tiene importancia, pero se olvida de que ese día se aprobó el Estatuto de Autonomía para Extremadura. Ese estatuto salió adelante con los votos socialistas. No voy a contar todos los trámites de la historia, porque Nacho lo podrá contar mucho mejor que yo, con el voto del Partido Comunista, con el voto de los nacionalistas y el Partido Popular, Alianza Popular de entonces, se abstuvo. Se abstuvo por 2 razones fundamentales. Una, porque no estaba de acuerdo con la proporcionalidad 30-35, que haría una proporcionalidad 26-24, y porque no estaba de acuerdo con que Mérida, además de capital de Extremadura, fuera sede de las instituciones. Posición que casa muy mal con lo que se está diciendo ahora a propósito del Estatuto de Autonomía de Extremadura, porque Hernández Sito, entonces diputado regional del Partido Democrático Popular, escribió un artículo que decía de Cuace de Badajoz, aprovechando que la capitalidad era Mérida, decía que Badajoz se estaba desguazando. Y sin embargo ahora veo algunas cosas diciendo que Mérida tiene derecho a un estatuto porque francamente no se le ha dado nada. Simplemente al haber nombrado capital, la Junta de Extremadura cumplió y nunca hizo ni una sola obra pública. Que son 2 opiniones contradictorias que están ahí, pero que no voy a insistir mucho más. Algunos historiadores sitúan a Luis Ramallo como el primer presidente autonómico, Bermejo segundo y yo tercero. No es verdad. Ramallo fue el primer presidente preautonómico, Manuel Bermejo fue el segundo y yo fui el tercero. Y hay una cosa que casi nadie refleja nunca, y lo refleja Nacho muy bien. Y además hubo un presidente provisional, autonómico, que fue cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía del 25 de febrero hasta que se celebran las elecciones en mayo. Hay un proceso ahí, aprobar el Estatuto de Autonomía, donde se reúne una asamblea, por cierto, en el Parador de Mérida,
y se elige presidente provisional de la Asamblea de Extremadura a Pablo Castellano, que ahora llegué, y presidente provisional de la Junta de Extremadura a quien está en el uso de la palabra en este momento. Es decir, ahí hay una presidencia provisional que no tuvo mucha importancia, pero que existió. Y después ya el estatuto consagra la Junta de Extremadura y el presidente autonómico. En las primeras elecciones, me detengo también aquí un minuto nada más, en las primeras elecciones Ignacio hace un estudio exhaustivo de cómo eran las fuerzas políticas en aquel momento. Ganó el Partido Socialista con amplia diferencia y había la Coalición Popular. La Coalición Popular tenía a Adolfo Díaz Ambrona y a Ramallo en Badajoz y a Felipe Camisón y Mariño Gallego en Cáceres. Yo tengo para mí que si en lugar de haber apostado la Coalición Popular por Ambrona, Ramallo, hubiera apostado por Camisón, Mariño, el Partido Socialista lo hubiera tenido mucho más difícil, porque Camisón era un político de categoría, pero se apostó por Ambrona y a nosotros nos facilitó mucho las cosas, porque no era un político de esa envergadura ni Ambrona ni Ramallo, y además Ambrona venía con el peso del apellido que le perjudicó seriamente en el proceso electoral. En el año 83 se aprueba el primer presupuesto de la Junta de Extremadura, que fueron 2.700 millones de pesetas, es decir, 16 millones de euros. Ahora estamos hablando de 500.000, me parece, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto ahora? 5.000 millones de euros, ¿no? 16 millones de euros fue el primer presupuesto y nos fuimos en el año 87 con 41.000 millones de pesetas. Antes de que se aprobara el primer presupuesto, en el tramo ese preautonómico provisional, tuvimos 200 millones de pesetas, que no está nada mal para todas las reivindicaciones que empezaron a aparecer en Extremadura como consecuencia de la aparición de la ley. Una cosa que detiene mucho el estudio que hace Nacho es la famosa ley de Dehesa y la reforma agraria. Y ahí, la ley de Dehesa no lo voy a explicar, era en definitiva una ley que decía, oiga, usted tiene una finca, esa finca es ganadera y de corcho, tiene que tener tal producción. Y si usted no sabe, tiene usted que presentar en la Junta de Extremadura, la Consejería correspondiente de Agricultura, tiene usted que presentar su finca y la producción que tiene. Si no llega al 80% de lo que hemos marcado, mediante la famosa oveja tipo, entonces su finca tendrá que tener un plan de mejora, o bien por cuenta del propietario, o bien por cuenta de la Junta, que recargará sobre el propietario. Si no cumple usted el plan, entonces, o una de dos, se le ponen unos impuestos especiales, o se le expropia forzosamente. Y Nacho dice, y cuando se aprueba la ley por la Asamblea de Extremadura en mayo del 86, antes de que se publique en el boletín oficial de la comunidad, la Junta de Extremadura expropia Valero, Arguiguala y... No, las cabras vino después. Y el Verdugado. Y entonces dice Nacho, ¿por qué si habían estado durante bastantes años atrás hablando de que la Junta de Extremadura no iba a apostar por la expropiación? Y además tenía un consejero que no era el modelo de consejero que le diera por expropiar. Y ahí está equivocado, Nacho. Porque Paco Amarillo no vivía en Extremadura, era extremeño y vivía en Extremadura. Y yo le puse de consejero porque escribió un libro, el tipo, en la Fundación, ese tema, sobre la expropiación de los grandes latifundios en Extremadura y Andalucía. Y cuando lo nombro el tipo, después no quería expropiar. que yo fui por él. Además le dije, oye Paco, eso de los hiperfundios, ¿qué es de verdad? Porque hablamos de los hiperfundios también. Así que, ¿por qué utilizamos la ley de finca manifiestamente mejorable cuando teníamos una ley que todavía no se había publicado, pero ya se había aprobado? Pues sencillamente para que la gente cumpliera la ley, porque sobre la ley había sus más y sus menos. Entonces dijimos, oiga, si no les gusta esa ley, tenemos otra. Tenemos la ley de finca manifiestamente mejorable, que la vamos a aplicar, que era de UCD y que estaba abierta y que está sobre mesa. Eso pasó lo mismo con la farmacia. Hicimos la ley de farmacia, a los farmacéuticos no les gustaba la ley que hicimos y dijimos, no se preocupe, tenemos otra, liberalización de todas las farmacias en Extremadura, y aceptaron a pie juntillas la farmacia. Esa fue la explicación de por qué hicimos eso. En el año 86 vino el ingreso de España a la Unión Europea, que para nosotros fue fantástico. Ya empezamos a recibir dinero, 600 millones de carreteras. La primera carretera que hicimos fue la de Cáceres-Badajoz. Esa fue la primera que hicimos. 1.000 millones para embalse y 10.000 millones para Extremadura, por disposición del Ministerio
de Obras Públicas. Nacho habla del síndrome de Mérida, que es exactamente lo que yo dije anteriormente. Hubo los primeros contactos serios con Portugal, a través de la Comisión de Coordinación con las dos regiones portuguesas, la del centro y el Alentejo, que Nacho conocía fantásticamente y que fue el que introdujo a la Junta ese tema, y se tiene también en un asunto que es el cese de un consejero, el primer cese que hubo en la Junta de Extremadura, el consejero Juan Serna. Y también hace una interpretación errónea. Desde mi punto de vista, por lo menos yo lo que diría. No, porque te confunde la prensa. Claro, claro. Hace la descripción correcta, es decir, estamos con el tema de la central nuclear de Valdecaballero, la Junta ha apostado por el final de Valdecaballero, muchos extremeños apuestan por el final de Valdecaballero, que no se ponga en marcha, etc. Y cuando llega el gobierno ha aprobado una primera moratoria en la que Valdecaballero no se pone, y negociamos con el gobierno que ya no se va a poner definitivamente con la ley que haga, Juan Serna, inteligentemente, hace unas declaraciones diciendo Valdecaballero se va a poner, sabiendo que no se va a poner, pero es que a él no le gustaba que hubiera perdido el protagonismo del antinuclearismo a favor de Ibarra. Y entonces dijo, yo digo que se va a poner y a continuación hago algo con mis amigos ecologistas y soy el factotum de que no se ponga. No es verdad. Ya sabía esto, lo sabía yo, que Valdecaballero estaba sentenciada y condenada a muerte. Dices tú, y al día siguiente se entrevistó con Juan Serna y lo cesó. No es verdad. No me entrevisté siquiera. No me entrevisté. Me entrevisté con Eugenio Álvarez y con Antonio Rosa. Con Eugenio Álvarez para decirle que si aceptaba ser consejero de Obras Públicas y con Antonio Rosa si aceptaba ser consejero de Industria. Antonio Rosa estaba medio proscrito porque había dimitido del Senado como consecuencia de la ley de pensiones que había hecho el gobierno del Partido Popular y se había ido con Nicolás Redondo y con Antón Salacida. Entonces llegué a casa, cuando estos dos me dieron su venia, sencillamente le llamé por teléfono y lo cesé. No esperé al día siguiente. Yo estaba en Plasencia, en la catedral, inaugurando no sé qué, que por cierto había una manifestación de monjas en la puerta. Bien, el libro, como he dicho anteriormente, voy terminando, abarca el periodo 83-87, es decir, la primera legislatura autonómica, con un prólogo sobre la transición y un epílogo sobre el resultado electoral de las elecciones a la segunda legislatura. La legislatura 83-87, fíjense, comenzó con el abandono de la Asamblea de los grupos de derecha y de los grupos regionalistas. Se marcharon. Yo estaba haciendo el discurso de investidura y se fueron. Y terminó con la moción de censura de los mismos que se marcharon. 2 meses antes de las elecciones pusieron una moción de censura a Adolfo Díaz Amorós. Terminó con, más o menos como empezó. Y además terminó también con los jueces haciendo declaraciones diciendo no asistiremos a ningún acto de lo que haga la Junta de Extremadura en el futuro, como consecuencia de una diatriba que tuvimos a cuenta de las expresiones de finca que nos dieron la razón en todas, menos en la de Valero. La de Valero era prima del rey. Ahí no nos dieron la razón. Muy bien. Quienes se quejan de cómo funciona la Asamblea de Extremadura en la etapa actual, pues tenéis que leer el libro que ya te lo habré leído para ver lo que era aquello de la primera legislatura. Como dijo Antonio Vázquez, con sabiduría, dice, es que estamos aprendiendo a ser diputados. Aquello era tremendo, allí había encierro, pegatina, había de todo. Pero en fin, yo creo que aprendimos y Nacho nos ha enseñado cómo aprendimos en aquel momento. Gracias.